Bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a embarcarnos en un viaje intelectual fascinante, rastreando cómo un texto sagrado pasó de ser pura palabra hablada a convertirse en un símbolo filosófico increíblemente complejo. Básicamente vamos a explorar cómo la forma en la que guardamos y transmitimos la información cambia por completo lo que esa información significa. ¡Vamos allá! Porque pensarlo un momento, ¿cómo se transforma exactamente una ley que solo se habla en un símbolo oculto y filosófico? Es cautivador ver cómo esa memoria auditiva en bruto, que dependía de repetir y dialogar sin parar, se convirtió primero en un texto visual súper codificado, y luego cómo ese pergamino sirvió de rampa de lanzamiento para infinitas interpretaciones alegóricas. Seguro que los autores originales ni se lo imaginaban. Para entender todo este proceso, vamos a seguir una hoja de ruta muy clara. Empezaremos con la tradición oral rabínica, pasaremos a la codificación de memoria a códice, luego nos meteremos de lleno en el crisol de Alejandría, el judeo-helenismo con la Septuaginta y, para terminar, la exégesis alegórica de Clemente. Empezamos por el principio, la tradición oral rabínica. Lo curioso aquí es la doble naturaleza de la Torá en sus inicios. Los textos antiguos nos hablan no solo de una ley escrita, inmutable, la de Moisés, sino también de una enorme red de interpretaciones, debates y análisis que se transmitían única y exclusivamente de viva voz, de maestro a discípulo, generación tras generación. Era algo totalmente vivo. Y esto nos deja un contraste sensorial brutal en la erudición de la época. Por una parte, teníamos ese mundo físico y fijo de las escrituras, pero por otra existía este universo auditivo superdinámico del análisis rabínico performativo. Aquí el conocimiento literalmente flotaba en el aire, en el debate constante y en el cara a cara. Ahora bien, cuidado con pensar que esto era como el juego del teléfono escacharrado, donde el mensaje llega distorsionado al final. ¿Qué va? Era un discurso analítico tremendamente estructurado que usaba técnicas mnemotécnicas muy rigurosas. No se trataba de ser una grabadora y repetir palabra por palabra, sino de un aprendizaje fluido donde la memoria creaba la base para generar nuevas discusiones legales. Una auténtica red social de conocimiento, pero sin Internet. Pasamos a la segunda fase, la codificación, o cómo pasamos de la memoria al códice. Fijándonos en estos pasos, vemos clarísimo que empezar a escribir no significó, ni mucho menos, abandonar la oralidad de golpe. Obras escritas como la Misná nacieron en realidad como una especie de disco duro externo. Eran un índice pensado sencillamente para desencadenar todas esas recitaciones orales mucho más extensas que los eruditos ya tenían guardadas en la cabeza. Y esto es alucinante, porque significa que estos primeros textos escritos no estaban hechos para leerse de principio a fin, como haríamos hoy con un libro. Eran más bien un trampolín. Bastaba con leer una o dos palabras en el manuscrito para encender un interruptor en la mente del estudiante, devolviéndolo de lleno a ese vibrante mundo de la instrucción hablada. Lo que subraya una creencia muy profunda de aquella época, la auténtica esencia de la ley, su verdadero ser, vivía en la mente humana, no en un trozo de pergamino. La escritura era solo eso, una tecnología de emergencia, un objeto puramente accidental para ayudar al recuerdo. Pero, claro, el contexto cambia. Llegamos al crisol de Alejandría. Imaginad la escena por un momento. 71 cátedras de oro macizo. Esta cita nos lanza de cabeza a una metrópolis que no solo nadaba en riqueza material, sino que tenía un peso intelectual gigantesco. Hablamos de sinagogas impresionantes que no tenían absolutamente nada que envidiar a las grandes maravillas del mundo antiguo. En esta urbe, que era un crisol multicultural increíble, las tradiciones orales del antiguo Oriente Próximo chocaron de frente con la cultura griega, que era supervisual, intelectual y cosmopolita. La majestuosa gran biblioteca de Alejandría lo simbolizaba a la perfección. Aquí, el mundo se entendía clasificando, escribiendo y debatiendo filosofía en grandes academias, difuminando por completo las identidades nacionales. Y de este choque nace nuestro cuarto punto, el judeo-helenismo en la famosa versión de los 70. El resultado de esta fusión cultural fue una forma radicalmente nueva de entender lo divino. Al entrar en contacto con el pensamiento griego, las viejas historias literales empezaron a verse a través del filtro de las virtudes abstractas de Grecia. Fue un encuentro histórico sin precedentes entre la revelación oriental y la razón filosófica occidental. Como vemos en esta cronología, la titánica tarea de traducir la Biblia hebrea al griego, creando la famosa Septuaginta, no se hizo de un día para otro. Fue un proceso muy gradual a lo largo de los siglos. Pero con el tiempo, este texto traducido se acabó convirtiendo en la base inamovible para toda la diáspora helenizada. Al adoptar el vocabulario griego, el texto sufrió una metamorfosis total. Las palabras griegas venían cargadas con conceptos filosóficos que sencillamente no existían en el hebreo original.
De repente, los lectores podían usar estos textos sagrados para meterse de lleno en los grandes debates académicos del mundo antiguo. Literalmente, empezaron a jugar en otra liga. Lo que nos lleva a la última etapa, la exégesis alegórica de Clemente. Construyendo sobre todo este terreno judeo-helenístico que ya habían preparado pensadores como Filón, llega Clemente de Alejandría y le da una vuelta de tuerca al cristianismo. Introdujo un método totalmente distinto para leer estos textos antiguos, que ya estaban codificados y traducidos. Básicamente, cogió la sabiduría clásica y la mezcló de lleno con la fe naciente. A ver, aquí se ve perfecta la dualidad de su método. Por supuesto, él respetaba el sentido histórico literal de los textos, pero estaba convencidísimo de que la verdad definitiva, la más pura, estaba escondida detrás de las palabras. Para él, los textos sagrados eran en realidad metáforas místicas profundas sobre el viaje del alma hacia Dios. Clemente usaba lo que podríamos llamar una lectura revisionista. En vez de quedarse en la historia literal, veía una doble encarnación del logos, de la razón divina. Él creía que esta voz actuaba como un maestro universal y que estaba codificada no solo en las escrituras judías, sino también oculta en la poesía y la filosofía clásica de los griegos. Estaba todo conectado. Aplicando estas técnicas tan particulares, la ley que en su día fue aquel núcleo fluido y 100% oral de los rabinos, se había reconfigurado por completo. Se convirtió en el vehículo perfecto para la exploración teológica y filosófica griega. Figuras como Moisés o Abraham ya no eran solo personajes históricos, sino arquetipos de virtudes y guías pedagógicas. Así que todo este recorrido nos deja con una pregunta final para darle vueltas. Cuando un texto viaja desde el frágil refugio de la memoria hablada, se fija en un códice y acaba renaciendo como un símbolo alegórico para una cultura totalmente distinta, ¿qué es exactamente lo que se mantiene intacto y qué renace como algo completamente nuevo? Es un misterio fascinante que sin duda da para pensar.